Soy Erika Harris. Continuamos con nuestro tema de fundamentos y consejería bíblica. Hemos estado hablando de la planificación, hemos estado hablando del propósito de la consejería bíblica, de la Biblia como el texto fundamental para trabajar con las personas que acuden al consejero por un problema particular. Y hemos estado hablando básicamente de los aspectos previos al proceso de consejería en sí. En esta ocasión vamos a entrar directamente a hablar del proceso de consejería. Por supuesto que el proceso de consejería, desde un punto de vista profesional, puede tener diferentes nombres, y puede tener diferentes aristas, diferentes fases, diferentes etapas, diferentes momentos, y puede ser muy complejo, por supuesto. Sin embargo, yo quiero hablar de el proceso en sí de una manera sencilla, que sea manejable, que sea comprensible, aún para aquellos que no son profesionales de la psicología, porque este es un detalle importantísimo. El consejero cristiano, a menos que sea psicólogo, la consejera, a menos que sea psicóloga, a menos que sea un terapeuta profesional o psiquiatra profesional, debe comprender que no está brindando no va a brindar una terapia psicológica, ni va a fundamentar, ni va a hacer pensar al aconsejado que está haciendo una terapia psicológica, porque esto puede ser muy delicado. Aparte de la ética que se debe tener por el aspecto profesional, también es importante recordar que uno no puede presentarse como psicólogo o que está haciendo una terapia psicológica si uno no es psicólogo. Uno tiene que presentarse como el consejero o la consejera de la iglesia, como parte del ministerio de la iglesia, y que la iglesia provee a los miembros de la congregación, a las personas que llegan a la congregación buscando ayuda. Y por eso uno tiene que tener bien claro: nosotros no estamos haciendo terapia psicológica, no podemos decirle a la persona que estamos haciendo con ella un proceso de terapia, sino que estamos entrando en un proceso de consejería, y que no es un consejo profesional desde el punto de vista psicológico, sino que estamos nosotros dando un consejo, sí, profesional, desde el punto de vista bíblico. El proceso, entonces, habíamos mencionado, pero les recuerdo que el proceso de consejería es diferente a una cita o una sesión de consejería que se da en una sola sesión, sentado con alguien, conversando con alguien que tiene un problema, y que se da un consejo único de momento para una situación que usualmente es de solución rápida. Estamos hablando más bien del proceso de consejería como que conlleva diferentes sesiones, varias sesiones que tienen que ver con el tiempo que se invierte para sentarse con alguien en diferentes momentos, y que tiene como fundamento, por un lado, la palabra de Dios, tiene como fundamento que hay una planificación, una preparación acerca de cómo se va a dar este proceso de consejería, y que también utiliza como método principal la narrativa. ¿A qué nos referimos? El uso de la conversación como el método del proceso en sí. Tiene que ver con la verbalización, con que la persona con el problema habla de su problema o escribe su problema. Tiene que ver con que el consejero escucha a la persona y también retroalimenta o da el consejo de forma oral, verbal. No estamos hablando del uso de técnicas que involucren ni hipnosis, por supuesto, ni que involucren la aplicación de ningún tipo de prueba psicológica. Esto es muy importante, y mucho menos estamos hablando de la prescripción o la receta de algún tipo de medicamento. Los seres humanos
somos muy dados a compartir recetas de todo tipo. Decimos a la gente, me duele la cabeza, le decimos, tómate tal medicamento, que es el que yo tomo. O tengo tal problema de respiración, le decimos, tómate un té, a veces los tés son muy buenos, ¿verdad? Decimos, hazte un té de tal árbol y la hoja y te sirve. Y médicamente no se debe hacer, porque uno no debe compartir la medicación que uno recibió, porque puede ser contraproducente. Y por otro lado, no somos médicos, nosotros no podemos recetar ningún tipo de medicación. He escuchado personas que le dicen a otros, bueno, mira, hay una pastilla muy buena para dormir que se llama tal, y esto es muy delicado. Entonces, el proceso de consejería involucra entonces la verbalización, la conversación como medio de comunicación del problema, y tiene que ver entonces con la respuesta que da el consejero, que también es verbal, también es oral, y recordemos, está fundamentada en la palabra de Dios, está fundamentada en las experiencias de vida, está fundamentada en los presupuestos básicos acerca de la vida en general y la solución de problemas, la sabiduría que se aprende también acerca del comportamiento humano, de los problemas que tienen las personas, de cómo ayudar a las personas en crisis, a las personas en momentos de transición de vida, a los padres con los hijos, y esto sí es parte del proceso de la consejería. ¿Qué incluye el proceso de consejería? En primer lugar, estamos hablando de la entrevista. La entrevista es la herramienta principal del proceso de consejería. Cuando digo entrevista, me refiero a esa, muchas veces puede ser una, dos o hasta 3 sesiones que se consideran entrevistas. Estamos hablando de que la entrevista es ese primer contacto que se tiene con la persona, y en la entrevista básicamente el consejero va a colectar o a recopilar información de la persona, sus datos vitales, va a escuchar por primera vez cuál es el problema de la persona, y por eso decimos que es la herramienta principal del inicio del proceso de consejería, porque es en esta entrevista o entrevistas iniciales cuando se puede decidir o se debe decidir el plan a seguir en el proceso de consejería. Ahora bien, decíamos en alguna ocasión que la primera entrevista suele darse por iniciativa del aconsejado, de la persona que viene a buscar ayuda. Viene por un problema específico, quiere hablar con su pastor, a veces el pastor es el que hace el primer contacto. Si el pastor es el mismo o la misma que hace la consejería o que da la consejería, pues igual la entrevista se planifica, pero también puede darse que el pastor tenga una primera sesión, una primera entrevista con la persona, y entonces derive a la persona hacia las personas que en la iglesia ofrecen o brindan el ministerio de consejería. ¿Qué es importante en este primer contacto inicial? ¿Qué cosas se van a medir o se deben tomar en cuenta? En primer lugar, la necesidad de obtener información general. Información general es lo que uno puede llamar la ficha de vida o la ficha vital. Hay quienes le dicen ficha A. En términos terapéuticos hay muchos nombres de acuerdo de la corriente que se use, pero es básicamente la recolección de información general de la persona, sus antecedentes, su nombre, su edad, dónde nació, cuáles son los datos de su familia, por ejemplo, si sus padres están vivos, se trata de un adulto, si es un niño, quiénes son las personas responsables. Vamos a hablar un poco en alguna sesión, en alguna videocharla acerca de la consejería con niños, porque es un proceso completamente diferente. Los datos acerca del problema, cuál es el motivo de la consulta, por qué la persona está buscando ayuda, qué quiere resolver. En esta primera entrevista también uno anota información sobre
¿Qué cosas ha intentado la persona para resolver el problema? Si es que ha intentado hacer algo. ¿Y quiénes son los actores principales en esta problemática? Usualmente en los problemas de las personas hay más de una persona involucrada. Si tiene que ver con relaciones matrimoniales, si tiene que ver con relaciones parentales o de padres, si tiene que ver con relaciones de trabajo, o también, es cierto, puede ser que el actor o la actriz, en este caso, sea el aconsejado únicamente y que su problema esté asociado o relacionado con situaciones de su propia vida, con eventos del pasado, con eventos de su infancia. Pero en esta sesión inicial, en esta entrevista, es importantísimo que el consejero se siente a obtener información. Ojo, sentarse a obtener información no es como quien llena una ficha en un banco o en un comercio. Se trata de otra cosa. El tomar la información entonces no es llenar una ficha como de una manera impersonal, sentarse y decir nombre, apellido, dirección, como si estuviéramos llenando un formulario en una entidad, una institución. Eso sería muy impersonal, mataría el momento. Recordemos que cuando una persona se acerca a buscar ayuda, a buscar consejo, usualmente puede haber algún grado de descontento, puede haber algún grado de timidez, a las personas les cuesta hablar del problema, aunque sea la persona conocida, aunque conozcan al pastor, conozcan a la consejera, consejero, les puede costar, porque recordemos que es sentarse con alguien a hablar de un problema personal. Nosotros no podemos hacerlo ver como algo meramente mecánico o técnico, porque eso puede interrumpir la disposición de la persona para contar, para desahogar, para sentir con nosotros y de parte de nosotros dos elementos que son importantes. El número uno, el elemento de la empatía, y número dos, un elemento que es una palabra que tiene un origen en otro idioma que llamamos rapport. Esto se da inicialmente, desde que uno comienza. Quiero explicarlo un poquito. La empatía no es como a veces uno escucha, no es ponerse los zapatos de otra persona, no es ponerse en el lugar de otra persona. Eso de una forma sencilla o realista no se puede hacer. Si yo me pongo los zapatos de otra persona, los voy a deformar o no me van a quedar. La experiencia no va a ser la misma. Y tampoco es cierto que yo me puedo poner en el lugar de otra persona y que con eso voy a sentir lo que la otra persona siente. La empatía no es sentir lo que la otra persona siente. La empatía, que significa entre afectos, la palabra en sí, tiene que ver con el tratar de identificar los sentimientos de la persona, tratar de identificar lo que la persona siente y demostrarle a la persona o hacerle ver a la persona que estoy tratando de identificarme con ella, ¿sí? Eso es ser empático. Estoy tratando de entender tus sentimientos y te demuestro que estoy intentando hacerlo. En segundo lugar, otro elemento importante de este contacto inicial en la entrevista tiene que ver con el rapport. La palabra rapport significa sintonía, de una manera sencilla. Tiene un significado más complicado, pero simplemente significa ese momento de la comunicación en que las personas pueden identificarse mutuamente porque sienten que están en sintonía, que se parecen en algo, que son similares, que tienen formas de ver la vida parecidas. Esto es importante porque en la medida en que el aconsejado, la persona que viene por ayuda, pueda sentir, pueda identificarse con el consejero, va a ser mucho más sencillo que se dé de manera fluida el proceso de comunicación. Cuando el aconsejado siente que está en sintonía, que esta persona
está en sintonía conmigo. Si la persona viene a una entrevista y cuando viene conmigo, que pasa en lo que uno ve en las calles, o no sé si han visto familias que están comiendo y están todos comiendo y cada uno tiene su teléfono en mano y cada quien está haciendo algo con el teléfono. Uno de los males de nuestra época, el poder concentrarse más en el teléfono que en las personas. Si viene una persona con un problema y está buscando ayuda y el consejero está pendiente de la computadora, del teléfono, está pendiente simplemente de tomar nota de lo que la persona le dice, pero no establece un contacto que sea cálido, que sea humano, que pueda demostrar que estoy enfocando mi atención en ti, no se va a establecer este rapport. La persona no va a sentir que hay sintonía con el consejero y se va a ir o no va a regresar. Esto pasa inclusive muchísimo con terapeutas profesionales. Las personas pueden no sentir rapport y van a una primera sesión y no regresan. Y cuando intentan explicar por qué cambiaron, por qué no regresaron, es muy difícil. Dicen cosas como: es que no sentí, hubo algo ahí de que no sentí, no se conectaba, no hicimos clic. Esto se llama rapport y por eso es la disposición, la actitud del consejero previo al proceso en sí, lo que ayuda también a que él pueda desarrollar su habilidad de mantenerse comunicado, de establecer rapport, de ponerse en sintonía con la persona que viene a consulta. También en ese contacto inicial, uno de los objetivos primordiales o más básicos del proceso de consejería en sí es la reducción de la perturbación emocional. ¿A qué me refiero? Las personas pueden llegar al momento de la consejería y pueden estar muy ansiosos, pueden estar muy temerosos, pueden venir muy frustrados porque el problema los ha rebasado, piensan que no hay solución y la persona puede incluso sentir que no tiene la capacidad de expresar qué es lo que está aconteciendo. Las palabras se le confunden, la persona puede estar muy aprensivo si ha tenido problemas en el pasado, si ha intentado en otras consejerías o buscar ayuda en otros lugares y no ha encontrado una buena respuesta. La persona puede, sí, quiere ayuda, tiene una necesidad, tiene un problema, pero al mismo tiempo puede venir aprensivo, puede estar, viene predispuesta a: ¿será cierto que me van a ayudar? Puede ser que esté alguien en una crisis inclusive de llanto, que ni siquiera puede hablar porque está muy angustiado en el momento de expresar el problema. En esa primera entrevista, más que dedicarnos con una persona a la que vemos en esa condición, no podemos simplemente sentarnos con un papel y una hoja a decir: bueno, vamos a tomar apuntes, dame tu nombre, y la persona desecha en llanto. No, es importante enfocarnos a disminuir la perturbación emocional que tiene la persona, a lograr que la persona llegue a un punto de equilibrio emocional en ese momento para que pueda comunicarse, porque recordemos, el proceso de consejería tiene que ver con comunicación, y si la persona no puede comunicar lo que está sintiendo, lo que está viviendo, entonces no se puede dar un proceso. A veces en el entorno del momento, en esta primera sesión, lo que se reduce el consejero a hacer es básicamente acompañar a la persona en su desahogo emocional. Se reduce a tratar de demostrar empatía y establecer rapport, y también se reduce a que a veces lo único que podemos hacer en esa primera entrevista es orar con la persona, para que a través de la oración y del momento espiritual la persona pueda reducir su ansiedad, pueda sentir una liberación de carga emocional o espiritual, y así entonces esté apta o esté en la capacidad de
iniciar un proceso de consejería y de hablar de lo que realmente le está sucediendo. Entonces, el proceso de consejería contiene una entrevista inicial, que es la primera entrevista en la que nosotros establecemos el contacto por primera vez con la persona o con el problema de la persona, el problema que la persona trae para consultar. Es en esa primera sesión donde tomamos los datos básicos, la primera entrevista, tomamos los datos básicos tanto de la persona como de su contexto familiar, su contexto social, y tomamos algunos datos sobre el motivo de la consulta. Esas entrevistas, que pueden ser una o dos, las iniciales, son esos momentos que nos van a permitir establecer rapport con la persona o entrar en sintonía con ella. Son los momentos que nos van a permitir desarrollar o demostrar empatía, y también son los momentos que nos van a llevar a ayudar a la persona a reducir el grado de perturbación emocional. El proceso de consejería entonces también incluye establecer el plan de trabajo. Una vez que uno escucha a la persona, conoce cuál es su situación, cuál es el problema que la está afectando, entonces uno ya puede sentarse a detallar con la persona cómo vamos a trabajar, cómo más o menos, cuáles van a ser los horarios, cuántas veces nos vamos a ver inicialmente, por ejemplo, por semana, con cuántas sesiones podríamos contar. Se trata de, en esos tiempos, establecer objetivos claros para ese proceso y ese problema en sí. Si la persona tiene un problema con los hijos, nuestros objetivos no van a ser cómo ayudarle a planificar su retiro o su jubilación. Los objetivos van a tener que ver con ese problema con los hijos. Entonces, es un momento en el que el proceso en sí sigue con el establecimiento del plan de trabajo, de compromiso, de cómo vamos a hacer, y que entonces se pueda uno ya dedicar a trabajar en el problema en sí con la palabra de Dios. Eso es parte del proceso de consejería bíblica.